El Real Madrid sufre una humillante derrota en el derbi y Xabi Alonso queda en el ojo del huracán. Tras la contundente humillación sufrida por el Real Madrid en el derbi madrileño del sábado, 5-2, frente al Atlético de Madrid, el entrenador Xabi Alonso enfrenta duras críticas al otro lado de los Pirineos. Un regreso a la realidad brutal. Cuando se dio el pitido inicial del derbi madrileño, ayer por la tarde alrededor de las 4:15 en el Metropolitano, pocos podían imaginar que el encuentro terminaría con un marcador de 5-2 a favor de los colchoneros. Pese a una dinámica algo irregular, el equipo de Diego Simeone arrolló al de Xabi Alonso, que hasta entonces había ganado todos sus partidos disputados, 5 en la Liga y 1 en la Champions League. Una lección de fútbol, y sobre todo, una enorme humillación. La prensa madrileña, como era de esperarse, busca responsables. Varios jugadores han sido señalados, como Dean Huijsen o Álvaro Carreras, quienes, a pesar de un buen inicio de temporada, estuvieron completamente desbordados ayer. Sin embargo, el principal blanco de las críticas es Xabi Alonso. Por primera vez desde que asumió el banquillo merengue, el entrenador vasco está siendo fuertemente cuestionado. Algunas de sus decisiones, como dejar en el banquillo a Franco Mastantuono, que venía destacando en las últimas semanas, o alinear a un Jude Bellingham visiblemente lejos de su mejor forma, no han sido bien recibidas. Asimismo, la sustitución temprana de Arda Güler, que estaba siendo de los más destacados, ha generado malestar entre los aficionados y analistas madrileños. La prensa no tiene piedad. El técnico vasco no encontró ninguna solución para contrarrestar al Atlético, y ninguno de sus ajustes tácticos durante el partido funcionó. En la prensa madrileña, las críticas son feroces. Marca, por ejemplo, lo compara con Ancelotti y señala en un artículo que Alonso no fue fiel a sus principios de meritocracia, cayendo en el error de muchos entrenadores recientes del Real Madrid, alinear a jugadores por su estatus. El cambio de Arda Güler define lo que hizo Xabi Alonso en el Metropolitano. Fue entrenador del Real Madrid. Y se espera que Xabi Alonso sea algo más. Desde la alineación inicial, con un Bellingham que no estaba en condiciones de ser titular por lo poco que había mostrado, hasta la entrada de Gonzalo en el minuto 90, sus decisiones parecen haber sido tomadas por una IA a la que se le dio la instrucción, actúa como entrenador del Real Madrid. Si hay tanto entusiasmo con Xabi, y lo hay, es porque se espera que sea diferente, que haga correr a quienes no suelen hacerlo, que dé oportunidades a quienes no las tienen habitualmente y que siente en el banquillo a quienes lo merecen en el campo, sin importar su nombre, se lee en el diario. Por su parte, AS también emplea palabras contundentes. Xabi naufraga tácticamente en el derbi. El Cholo lo ridiculizó tácticamente, titula. El Real Madrid fracasó estrepitosamente en la primera gran prueba de la temporada. Algunas decisiones de Xabi Alonso no se entendieron, como la titularidad de Bellingham o el cambio prematuro de Güler. El equipo perdió las cualidades que lo habían caracterizado en los primeros partidos, explica el medio en otro artículo. La cadena SER añade, no es una derrota, es una humillación. El derbi madrileño señala a Xabi Alonso como el principal damnificado. Queda claro que el exmediocampista no tendrá margen de error en el próximo partido de Champions contra el Kairat Almaty ni en el duelo de la Liga frente al Villarreal el próximo fin de semana. Lesiones y presión adicional. El Real Madrid cayó estrepitosamente en el derbi ante el Atlético, 5-2, en el Metropolitano, sufriendo su primera derrota en la Liga bajo las órdenes de Xabi Alonso. Julián Álvarez fue el gran protagonista de la victoria colchonera con un doblete, incluyendo un sensacional gol de falta directa. Más allá del abultado marcador, la derrota dejó secuelas físicas en los merengues, con dos jugadores clave lesionados, Dani Carvajal y Eder Militao. Carvajal, ya suspendido para el próximo partido de Champions contra el Kairat Almaty, sufre molestias en el gemelo derecho y será sometido a pruebas este domingo. Militao, por su parte, se lesionó el tobillo izquierdo tras un contacto con Slot y salió cojeando del estadio tras ser sustituido en el descanso por Raúl Asencio. Su presencia el martes en la Champions es muy improbable. Estas lesiones se suman a la ausencia de Trent Alexander-Arnold, lo que obligó a Valverde a improvisar como lateral derecho al final del encuentro. Florentino Pérez, furioso. Tras la dura derrota, la presión sobre el proyecto de Xabi Alonso ha aumentado significativamente. Florentino Pérez, presente en el Metropolitano, se marchó visiblemente enfadado por la actuación del equipo en este primer gran test de la temporada. Jugadores como Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Vinicius, señalado por su ineficacia,
fueron criticados, mientras que Bellingham no pareció estar físicamente preparado para un partido de esta magnitud. A pesar de todo, el equipo debe pasar página rápidamente, con un calendario exigente, viaje al Almaty para la Champions el martes y la recepción al Villarreal antes del parón internacional. Según defensa central, Florentino Pérez visitó el vestuario tras el partido y dirigió un mensaje al grupo, insistiendo en la necesidad de reaccionar: hoy no fue nuestro día, ellos jugaron mejor y perdimos. Hay que aprender de esto, somos el Real Madrid y nos levantaremos. Con el clásico ante el Barça a menos de un mes, tanto los dirigentes como los pesos pesados del equipo subrayan la importancia de ganar los próximos 2 partidos para recuperar confianza y relanzar una dinámica positiva.